Vamos a hablar acerca de la irreconciliable historia, más bien una narrativa que parece ser irreconciliable. Ya es un poquito tarde, pero creo que vale la pena hablar un poco acerca de este tema. Y es que por lo general nos enseñan la historia de decir aquí estaba un bando, aquí estaba otro, y también por lo general nos dicen cuál era el lado correcto, ¿no? Es decir, pensamos que había un solo lado correcto de la historia. Y bueno, pues como eso nos enseñan desde chiquitos y también por los valores cívicos, valores morales de acuerdo a la historia, pues lo conservamos a lo mejor de esta manera, ¿no? Y decimos, solamente va a haber un lado correcto, ¿no? Estos estaban bien y estos estaban mal. Y bueno, ya analizando más a fondo la historia, no siempre va a ser así, ¿no? Es decir, hay veces en que sí se hace un balance y realmente se ve que pues a lo mejor un bando sí luchaba por lo justo y el otro sí tenía más intereses egoístas, ¿no? Entonces ahí sí podríamos decir, no es tanto así como una lucha de buenos y malos, pero sí podemos justificar más la lucha, por ejemplo, de este lado, ¿no? Por lo general, cuando se trata, por ejemplo, de luchas sociales, luchas por los derechos, o también de la libertad de los países, ¿no? De que quisieran una autogestión, o de cuando un país invade a otro, ¿no? Entonces, el país que está defendiendo su tierra, su patria, bueno, pues le damos más la razón a esa lucha, ¿no? Y eso está bien, porque, bueno, es lo que tenía motivos más justos, ¿no? Y por lo general la otra parte, pues había motivos más egoístas, de querer someter a otros pueblos, por ejemplo, o de querer explotarlos. Entonces ahí sí, ni modo, ¿no? O sea, ahí sí podemos, reconocer esto, pero también hay ciertas acciones, de estos personajes de la historia que también ubicándolas en su contexto, se pueden llegar a comprender y es decir, sucede más o menos lo que yo llamo, y bueno, también otras personas también los han llamado así, el efecto Héctor y Aquiles. Es decir, en esta Ilíada de Homero, que bueno, es un clásico ya de la literatura, que supongo que muchos ya lo conocen, podemos reconocer tanto el heroísmo del lado de Héctor, que estaba pues defendiendo su pueblo, que era Troya, y también el heroísmo de Aquiles, ¿no? Que era un aqueo que venía, bueno, pues apoyando, a estos invasores, que eran pues, los antiguos griegos, ¿no? Bueno, aunque ellos habían justificado, porque decían, bueno, pues es que raptaron a Helena, entonces nos han deshonrado y bueno, pues vamos a hacer todo esto, ¿no? Pero bueno, eso sería como el motivo romántico, porque en realidad, bueno, pues sabemos que iban también a hacer una guerra de conquista, ¿no? Sin embargo, bueno, pues estamos reconociendo a los dos personajes como valiosos y no decimos forzosamente que uno sea bueno y otro sea malo, aunque si nos vamos ya un poco más a la profundidad de la historia, quien estaría más justificado que esté resistiendo esa guerra, pues sería Héctor, ¿no? Porque era no había patria en ese momento, no eran países propiamente dichos como los conocemos ahora, pero sí era su tierra, era su nación, ¿no? Donde había nacido él. Ya después es cuando van a surgir los estados-nación, mucho después, pero bueno, este es un antecedente, ¿no? Y sin embargo, no vamos a decir que Aquiles era malo, tampoco, ¿no? O sea, de hecho, bueno, esta obra, como ya viene, contada por los griegos, pues no se va a contar de una manera en que precisamente se consideren ellos los malos, ¿no? Realmente ningún bando va a ser malo. Es una obra, poética, épica, y que nos va a contar, simplemente lo que sucedió, ¿no? En ambos bandos. Y bueno, pues ellos siendo los griegos, también reconocían estas acciones. Y eso pasa también en las narrativas de otras historias, ¿no? Dependiendo también de quién las cuente, ¿no? Eso hay que considerarlo y después quién las enseñe, porque a lo mejor nosotros de chiquitos aprendimos, por ejemplo, en el caso de la conquista de México, que bueno, quienes estaban aquí, decimos, eran los buenos, ¿no? Y quienes llegaron, pues eran los malos porque venían a hacer una invasión. Y como les digo, eso puede ser un motivo, que sí se reconoce, ¿no? Se reconoce del otro lado que había eso, pero ya aplicando el contexto, pues sí, también venían en una expansión territorial, era un modo,
aventurero, en ese tiempo pues empezaron a hacer estas exploraciones geográficas y este expansionismo, y bueno, pues en muchos de ellos, pues eran hombres de sus tiempos, ¿no? Incluso Gonzalo Guerrero, que de él reconocemos que fue de los primeros que se mestizó aquí, en lo que ahora es México, porque en ese entonces no era México. Bueno, pues él también venía con esas intenciones de conquista, ¿no? Pero bueno, él terminó conquistado por los mayas, como saben, pues esa es otra historia, y se alió después con ellos. Y defendió estos territorios mayas, aún en contra de sus compañeros españoles, ¿no? Porque ahora ya los compañeros de él eran los mayas, ¿no? Entonces, si quieren investigar esa historia de Gonzalo Guerrero, se las recomiendo muchísimo. Yo, hice un artículo para Relatos e Historias precisamente de Gonzalo Guerrero, pero ya tiene tiempo. Me parece que fue en el 2014, no recuerdo muy bien, pero bueno, ahí si gustan lo pueden buscar, 2014-2015. No recuerdo ya bien esa fecha. Pero sí es un personaje pues fascinante, ¿no? Pasa de este bando de los españoles, de tener mucho en común con ellos, a después, pues ya estar, con los mayas, ¿no? Y comprender sus motivos. Entonces, este tipo de historias se dan en muchos episodios y es por eso que, bueno, yo como historiadora lo que recomiendo es que conozcan historias de ambos bandos, ¿no? Precisamente antes de dejarnos seducir por uno solo. Es decir, como les comentaba, muchas veces está justificado de decir, bueno, esta lucha era más justa que la otra, sí, estoy de acuerdo en eso, pero también existen muchas variantes, muchos, ¿cómo les diré? Pues historias chiquitas por ahí, implicadas, que son bastante interesantes, que hay veces que también nos vamos a dar cuenta que había amigos que pertenecían, pues a lo mejor uno estaba en un bando, otro en otro, y pues estas historias de amistad y que se llegaban a encontrar ahí en la guerra. Y bueno, pues realmente son muy valiosas. O también se llegaba a dar el caso de enemigos que reconocían las virtudes de los otros enemigos, ¿no? Esto nos remite otra vez un poco a las historias de Troya. Por ejemplo, la película, muchos dicen que bueno, que no les gusta, pero hay una buena adaptación de esa parte. De las otras, pues sí, hay veces que le inventan. Pero cuando dice Príamo, bueno, está platicando, me parece que con Aquiles, y le dice Príamo, tú eres mi enemigo ahora, pero aún los enemigos pueden mostrarse respeto. Entonces, eso me parece, pues muy padre, porque es una concepción de decir, no se pierde esta humanidad, no se pierde esta educación entre enemigos, y realmente llegó a ser así en muchas, luchas, aunque por desgracia, ya cuando más avanzado ya este siglo no fue tanto así. Sí llegaban a hacer ciertas treguas, pero también había cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, pues ya sabemos, todas las atrocidades que a veces llegaron a cometer, pero incluso ahí, a veces rascándoles, sí se puede, encontrar algunas cosas así de personas que se llegaron a ayudar unas a otras dentro de la guerra o de ciertas treguas, ¿no? Por ejemplo, con la canción de Noche de Paz, ¿no? Que como ustedes saben, pues esto originó una tregua, ¿no? De estar de Navidad precisamente, ¿no? De estar escuchando esta canción y de decir, bueno, pues basta, por hoy no va a haber guerra, ¿no? Pero, bueno, también había cosas terribles, ¿no? Las historias románticas por lo general la mayoría de ellas se quedaron más en el siglo XIX, entonces ahí sí van a encontrar muchas y más atrás también, ¿no? Y esto lo digo porque también a veces se polariza demasiado las ideas y a veces se cree que solamente uno tiene la razón y por ejemplo actualmente se da mucho en política también, ¿no? De decir, no, pues es que solamente yo estoy en el lado correcto, tú estás en el incorrecto, ya por eso pues bye, ¿no? Y no necesariamente es así, ¿no? Hay veces que podemos considerar que la otra persona piensa distinto y que pues tendrá sus razones para pensar así y se puede dar precisamente esto de lo que les hablaba que es el respeto, de respetar la forma de pensar ajena y como les digo que sus razones tendrá y no estar peleando por estas cosas, ¿no? Hay veces que definitivamente no se puede porque hay veces cuando se pierde el respeto, ya olvídenlo, eso sí, ya pues se pierde todo, ¿no? Pero mientras haya respeto en las personas, pues creo que se puede llegar a disentir, pero no pelear. Eso más o menos es lo que pienso, ¿no? De decir, bueno, que yo no estoy de acuerdo contigo,
pero bueno, ok, allá tú, ¿no? No, no te voy a criticar por eso, y así, ¿no? Aunque hay ciertos temas que sí ya requieren, pues unas convicciones mucho más radicales, ¿no? De decir, no, ¿sabes qué? Ahí sí no estoy de acuerdo contigo y ahí sí lo que estás haciendo, precisamente cuando nos damos cuenta que a lo mejor ya eso está afectando otras personas, a lo mejor sí lo decimos, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no, y ya se da un alejamiento, ¿no? Pero hay posturas ideológicas que creo que se pueden respetar y no llegar a un enfrentamiento tal, ¿no? Y bueno, pero esto también lo digo conforme a la historia. em, Como saben, ya lo he platicado en otros videos. Hay veces que se han dado críticas de ambos lados y que cada lado parece creer que es el único correcto, como les decía, ¿no? Y más allá de lo que nos enseñaron de chiquitos, en la escuela primaria, por ejemplo, o lo que nosotros llamamos, pues la llamada historia oficial, que no es precisamente así, pero bueno, así le decimos. Y bueno, eso tenemos que estar, por ejemplo, de un lado, ¿no? Decir, si no, pues somos traidores, ¿no? Y estos otros son los villanos y así. Pero últimamente también ha habido otras corrientes que voltean todo al revés. Eso no es revisar bien la historia, eso nada más es voltearlo al revés. O sea, revisarlo es ver con sus virtudes y con sus errores y todo, ¿no? Y aquí más bien como que te dicen, no, ¿sabes qué? Todo te lo contaron mal, lo han contado los vencedores. Bueno, eso es lo que dicen, aunque no siempre ha sido así, porque hay veces que los vencedores de antes después fueron los vencidos y bueno, pues hay una mezcolanza ahí, pero bueno, es lo que te dicen, ¿no? Ahora ya este bando que tú creías que eran los malos, pues en realidad son los buenos y los otros son los malos, ¿no? Y si ven, pues es el mismo maniqueísmo, nada más que volteado al revés y es lo mismo de pensar de que solamente hay un lado correcto de la historia, ¿no? Me pasa mucho a mí con el siglo XIX y con este periodo del Segundo Imperio, que bueno, pues es que es lo que más he estudiado y lo que más comparto a veces en redes, y entonces se dan estas broncas, a veces en grupos. Hay grupos que sí están muy apegados ya pues a esta historia que les digo que tradicionalmente nos enseñan desde chiquitos y de decir, tú por qué estás hablando de esos emperadores traidores y todo eso, ¿no? Malvados, invasores y todo, ¿no? Cuando también tuvieron sus virtudes, ¿no? Pero es decir, si no les digo así, si no los considero así, pues a lo mejor yo soy traidor a mi pueblo, ¿no? No necesariamente así, ya escarbando en su época, les digo, pues aún los mismos republicanos a veces llegaron a reconocer ciertas virtudes o ciertas ideas valiosas que rescataron de ahí, ¿no? Por ejemplo, Ignacio Manuel Altamirano, cuando va a visitar a Maximiliano en su prisión, pues hasta le dice, ¿no? "Ah, mira, algunas ideas tuyas pues están interesantes y a lo mejor voy a ver que se queden ahí para aplicarlas en la República, ¿no? Digo, Benito Juárez y Maximiliano ambos eran liberales, entonces coincidían en muchas cosas, ¿no? Y pues eso ahí lo reconoció también Altamirano, ¿no? Ahora, del otro lado, también luego dicen, no, ¿sabes qué? Ya ponen a Benito Juárez como un villano, ¿no? Porque ya dicen, es que este era el lado correcto. Y según ellos, todos querían a Maximiliano y Benito era el malo y así, o sea, tampoco es cierto, ¿no? O sea, si todos hubieran querido a Maximiliano, pues no hubiera habido la guerra, ¿no? O sea, es decir, sí, algunos fueron a invitarlo y todo, y algunos ya los conquistó estando aquí, pero obviamente tenía también todavía bastante oposición. Y de Benito Juárez, si bien sí llegó a cometer algunos errores, sí hizo algunos tratados que fueron riesgosos, pero también luego ya le empiezan a echar de más, e incluso ya bueno, pues he leído ya, o sea, ya esto ya son chismes que ya le achacan, por ejemplo, las acciones que hubo en el gobierno de Santana y posterior, de cuando se perdió la mitad del territorio, que bueno, ya no estaba Santana, pero sí fue a causa de esa guerra, y dicen que fue Benito Juárez, ¿no? O sea, ya de plano, o sea, ya hasta inventos, ¿no? Cuando no, pues en ese tiempo, bueno, Benito Juárez era gobernador de Oaxaca y cuando empezó la guerra ni siquiera, o sea, tampoco era gobernador ni nada, entonces no tuvo nada que ver ahí. Pero bueno, algunos ahí, pues les digo, le inventan de más o le echan piedritos de más o dicen que quiso vender el territorio. Hay un post horrible que anda por ahí circulando que siempre está diciendo eso, que quiso vender territorio y todo eso. Ya lo he desmentido muchas veces, pero bueno, siempre vuelve a salir. Es así como les digo a mis compañeros a veces de historia, es como la hiedra de las 7 cabezas. O sea, cortas una y salen ahí otras 7 y siempre están ahí, pues deambulando por el espacio virtual, ¿no? O por los comentarios de quienes tratamos de hacer divulgación de la historia.
Pero pues bueno, es una labor por eso incansable esto. Entonces, bueno, pues sería bueno para platicar un poco de eso que fue este video y de decir, yo no busco precisamente esta historia maniquea, ¿no? Trato de conocer un poco de los dos lados y eso es lo que a veces comparto con ustedes, ¿no? Entonces no es que esté casada con una sola versión del asunto y si bien hay personajes que se me hacen simpáticos y que les reconozco ahí cosas, tampoco digo que sean ahí unos santos. O si hay algunos que pues también no me caen bien, pero tampoco es que diga, bueno, pues ya fueron unos demonios ahí irredentos, ¿no? Hay ciertos personajes que sí es difícil con ellos, ¿no? Pero si le buscas, pues a lo mejor también tienen ahí, por ahí sus virtudes, ¿no? Y por ejemplo, estos, personajes, bueno, ya lo vamos a mencionar brevemente también, para que quede dentro de este video. Por ejemplo, Leonardo Márquez, ¿no? Híjole, que es difícil rescatarlo porque hizo varias barbaridades, pero pues en su momento también él luchó contra la invasión norteamericana en el norte en 1846 y ahí pues se portó ahí con mucha valentía, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues ahí digo, tiene ahí su virtud, ¿no? Aunque después se volvió pues bien locote, ¿no? O sea, ahí fusilando a diestra y siniestra a sus enemigos, ahí sí que no había ninguna conciliación, pero pues en su momento también tuvo lo suyo, ¿no? O por ejemplo, Victoriano Huerta, ¿no? O sea, también quién le va a disculpar lo que le hizo a Madero, ¿no? O sea, esto fue horrible ahí darle el golpe de estado y luego pues mandarlo a asesinar a él y a Pino Suárez, ¿no? Pero pues también mandó a defender en Veracruz en 1914, cuando hubo la última intervención norteamericana, pues quien manda la defensa pues es Huerta, ¿no? Y digo, pues ahí también tiene otro punto, ¿no? Aunque nos caiga mal. Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? Santana mismo, o sea, también tiene muchas cosas que criticarle, como esa guerra desastrosa, donde parecía que no daba una, o sea, por eso también es que existe rumor, ¿no? De que pudo haber pactado, no ha sido comprobado realmente, pero sí, era muy sospechoso que siempre estuviera tomando decisiones equivocadas, ¿no? Pero al mismo tiempo, antes, bueno, pues haberse enfrentado igual a la guerra, bueno, cuando fue la independencia de Texas, aunque ellos cuentan la historia de otra manera, ¿no? Ahí están las diferentes versiones, ¿no? Porque para ellos, pues, ellos tenían la razón, ¿no? De haberse independizado. Pero bueno, pues de este lado decíamos, no, pues es como fue como una triquiñuela para unirse a Estados Unidos. Entonces ahí vienen las diferentes versiones, ¿no? Pero bueno, pues hay que reconocer que Santana sí estuvo luchando también en esas guerras. Entonces es eso, ¿no? Varios personajes vamos a encontrar estas características. Y bueno, pues solamente para hablar un poco acerca de este tema, me despido y pues ya después vamos a ver en ratitos a ver qué más les platicamos. Hasta luego.